definición ortodoxa, lo que nos enseñan en las facultades, es que la economía es la administración de recursos escasos para necesidades crecientes. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué son recursos escasos y qué son necesidades crecientes? Yo les hago un ejercicio mental de que si ustedes tienen un proceso de amnesia y no saben si tienen dinero, si tienen trabajo, si tienen condiciones económicas óptimas, y yo solamente le digo de que su futuro solamente tendrá recursos escasos y cada vez tendrán más necesidades, o sea, necesidades crecientes. Lo cual, obviamente, eso es deprimente. ¿Por qué? Porque entramos en el paradigma de la escasez. Y la escasez, que nos rige a todos, sobre todo en la economía, es una palabra compleja, tanto la escasez como la abundancia, como el caro y el barato. Un coche a 100 euros, decimos que es barato. Una barra de pan a 100 euros, decimos que es caro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es decir, lo mismo pasa con la abundancia. Si tenemos 100 litros de leche y somos lactantes, vamos a decir que tenemos abundancia. Si somos alcohólicos, tendremos escasez. Es decir, con esto que les quiero decir que el paradigma de la escasez en el cual estamos inmersos es una falacia, como la palabra caro y barato. Esto, como en algún libro se explica, es como el baile de las sillas. ¿Sí? Perdón. La economía es como el baile de las sillas. X bailarines menos X menos una silla. Siempre se maneja en la escasez. Siempre hay alguien que no tiene una silla. Cuando suena la música vivimos en el esplendor. Cuando para la música entramos en crisis y nos colapsamos. Pero ¿qué enseñanza nos deja este juego de la silla? En primer lugar y fundamentalmente es que cuanto más avanza el juego, los jugadores, los participantes, más tretas y más trampas hacen. O sea, me imagino que todos de una manera u otra habrán participado en alguna fiesta o en algún cumpleaños del juego este y saben que a medida de que se van acabando las sillas, la gente cada vez hace más pillerías. Corre la silla, la agarra, la mueve, se apura, pone el pie, saca el cuerpo, hace un montón de cosas. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento determinado va a parar la música y uno se va a quedar sin silla. Ese que se queda sin silla sale del mercado, sale del juego. Y la enseñanza más grave de todo ese juego es que todos sabemos que en algún momento se va a volver a parar la música y alguien nuevamente va a salir del mercado, va a salir del sistema. Y nadie quiere ser ese alguien. Por lo tanto, somos capaces de hacer cualquier cosa, de aceptar cualquier condición, o sea, de cometer delitos, de perder dignidad, de dar, cualquier paso con tal de no salir de ese juego. Adam Smith, que fue un economista y un filósofo escocés de mediados del siglo XVIII, nos daba una solución para ese problema de la escasez y nos decía que era la competencia evolutiva. Y por lo tanto, desde la época de Adam Smith, es que los seres humanos vivimos compitiendo entre nosotros por esa silla o por esa escasez que, como decía antes, es una falacia y no es una realidad. Yo considero que la solución, la verdadera solución, es la cooperación evolutiva, que es el camino que tenemos que iniciar en el futuro. Entrando en el tema del dinero, no me voy a extender mucho porque eso hablará el compañero Juan. La economía ortodoxa nos dice que las funciones del dinero básicamente son tres: una de medio de cambio como mercancía, al ser universalmente aceptado para el intercambio de bienes y servicios; luego como unidad de cuenta, ya que es el patrón valor para marcar precios y registrar deudas; y el depósito valor, que transfiere poder adquisitivo hacia el futuro. El Código Civil Español dice, en la sumatoria de 3 artículos, el 335, 346 y 347, que el dinero es una cosa o un bien apropiable. No hay una definición de dinero. En ninguna ley o normativa del ordenamiento jurídico vigente ni anterior nunca se define el dinero. Pero por una interpretación de distintos artículos se puede llegar a concluir que es eso, que es una cosa o un bien apropiado. Obviamente esto hoy en día no tiene ningún sentido, esa norma, porque existiendo las tarjetas de crédito, existiendo las transferencias bancarias, existiendo el dinero virtual,
y como estamos prácticamente todos acostumbrados, podemos comprender que decir que el dinero es un bien o una cosa es una equivocación. Tiene su raigambre, me imagino que viene de una tradición del derecho romano, donde el res era la cosa material, pero también era el patrimonio, porque el res la cosa material tenía un valor económico y por lo tanto se lo consideraba patrimonio. Pero bueno, si entrando en la normativa comunitaria, vemos que la recomendación de la Comisión del 22 de marzo del 2010 nos da las características del dinero de curso legal. Para que el dinero sea aceptado y sea considerado de curso legal, tiene 3 requisitos legales. Uno es la aceptación obligatoria, todos tenemos que aceptar ese euro. La aceptación del valor nominal, o sea, por lo tanto, hay que aceptarlo por el valor facial, y la capacidad de liberar obligaciones. Pero dice un párrafo muy interesante que dice: los deudores pueden liberarse de obligaciones de pago ofreciendo billetes y monedas. Pueden, o sea, por lo tanto es potestativo. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos liberarnos de nuestras obligaciones de cualquier manera. El artículo 1157 del Código Civil dice que se entenderá pagadas las deudas cuando se entrega la cosa o cuando se cumple con la prestación obligada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero puede ser muchas cosas, no solamente el papel moneda. O sea, nos obligan a utilizar el euro, pero podemos cancelar las obligaciones de cualquier manera. Y en definitiva, es decir, lo usamos para eso, para cancelar obligaciones. ¿Por qué? Porque toda operación comercial, vamos a comprar el pan, vamos a tomar un autobús o cualquier tipo de compra, adquisición de bienes o de servicios, en el momento que nosotros hicimos la operación, lo que hacemos es contraemos una obligación, que es la contraprestación económica del servicio o del bien que nos han dado. Y lo que tenemos que hacer es extinguir esa obligación. Entonces, por lo tanto, todo esto se limita a la extinción de las obligaciones que nosotros adquirimos en nuestro devenir comercial y personal. Entonces, ¿pero qué pasa? Es decir, el dinero, como definición, se podría considerar que es todo aquello comúnmente aceptado como medio útil para cancelar obligaciones, que puede ser por cualquier grupo social, grupo de personas, ciudad, país, mundo. Es decir, es lo que nos pongamos de acuerdo. Si aceptamos como dinero una determinada cosa o un determinado elemento, será dinero. Es decir, en la medida de que todos lo aceptemos como medio para cancelar obligaciones. Pero ¿qué pasa? Es decir, al usar el dinero, ¿qué es lo que realmente estamos dando? ¿Qué es lo que transmitimos? Lo que estamos transmitiendo realmente es la riqueza subyacente que está en el dinero. Que esa riqueza nos permite cancelar las obligaciones, porque nos da un poder cancelatorio de obligaciones y nos da un poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios. Pero la riqueza todos sabemos que es la riqueza, ¿no? Es decir, el producto del trabajo, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería, de la industria, de la construcción, de los servicios, de todo tipo de actividad humana. Por eso yo digo de que el dinero, en contrario a lo que dice el Código Civil, no es ni un bien ni una cosa, es un título. Es un título que acredita la propiedad, que es la riqueza. Cuando nosotros tenemos una vivienda y tenemos la escritura de propiedad de la vivienda, nadie diría que la escritura de propiedad es un bien inmueble. Decimos que el bien inmueble es la casa y que el título es la escritura, o sea, es el requisito para demostrar, exhibe la titularidad o la propiedad que tenemos sobre el bien inmueble. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. El dinero es un título que demuestra nuestra titularidad sobre el poder adquisitivo y el poder cancelatorio que está inmerso y transportado en ese dinero. O sea, el dinero es el título que transporta la riqueza. Digamos que es como los seguros del hogar que saben de que se asegura el continente y el contenido. El continente es la casa y el contenido son las cosas de valor dentro de la casa. De la misma manera funcionaría, según mi entender, el dinero. El continente vendría a ser el papel moneda y el contenido es la riqueza que se transporta. La riqueza, decían los fisiócratas, antes de que viniera Adam Smith, que era el resultado de la tierra y el trabajo. Ellos decían que en realidad, es decir, lo único que generaba riqueza era la agricultura. Hasta que vino Adam Smith y Carlos Marx
y dijo que los factores de producción de la riqueza eran tierra, trabajo y capital. Esto tiene su importancia, ¿por qué? Porque el capital se terminó devolviendo a la tierra, que pasó a ser un bien de capital. Y según Marx, el capital o los capitalistas, eran los propietarios de los medios de producción. Y hace más de 100 y pico de años que nos estamos discutiendo y peleando, es decir, entre el trabajo y el capital. ¿Por qué? Porque el trabajo lucha por el salario, es decir, cualquier tipo de actividad humana considera trabajo, y el capital por el beneficio, es decir, a través de los bienes de producción y los bienes de capital. Y luchan, según Marx, por lo que vendría a ser la pluralidad. Eso nos lleva a esa discusión que realmente, como digo antes, es una falacia que estamos discutiendo, trabajadores con empresarios, con profesionales, por la renta o la plusvalía que se genera entre los comerciantes y los empresarios y los trabajadores. Pero Marx nos hablaba de capital fundamentalmente como propietario de los bienes de producción, pero no nos decía nada del capital financiero. El capital financiero le da igual toda esta discusión. El capital financiero lo único que hace es reírse. ¿Por qué? Porque el trabajo y la renta, es decir, el trabajo genera el salario y la tierra genera la renta menos los costos, da un capital acumulado, pero no es un factor primigenio el capital. No sé si se me comprende. Es decir, tenemos la renta de la tierra y el salario del trabajo. El resultado de eso es la riqueza, que es el capital acumulado. Es decir, el capital no es, como decían Marx y Adam Smith, tierra, trabajo y capital. ¿Por qué explico esto? Es decir, porque al no ser un factor primigenio, no tiene derecho a la distribución de la riqueza, no tiene derecho a sentarse en la mesa de la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque el capital es el resultado del trabajo y de la tierra y ya ha obtenido su recompensa. ¿Se comprende lo que estoy explicando? Por lo tanto, es decir, ¿cuándo el capital acumulado podría volver a obtener riqueza? Cuando forma parte de otro proceso de generación de riqueza, que es invirtiendo ese capital como bienes de capital, como bienes de producción, y entonces entra en un nuevo ciclo de generación de riqueza. Por lo tanto, el capital financiero no tiene derecho a sentarse, porque el capital financiero especulativo no aporta nada, no genera ninguna riqueza. Solamente, es decir, la rentabilidad que tiene el capital financiero se obtiene por lo que voy a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque el capital financiero sabe que hagan lo que hagan, ellos solamente se van a reír y divertir, porque saben que ya en la política económica gana el trabajador, o ya en la política económica ganan los empresarios, ganen los liberales, los neoliberales, los socialistas, los comunistas, quien sea, por cómo está conformado el sistema monetario, todos debemos ir a comer de la mano del capital financiero. Y ahí está el truco del sistema monetario. Todos tenemos que ir de esa manera, indefectiblemente, justamente como el baile de la silla, por la necesidad, a caer en la mano del banquero. Y el sistema monetario está conformado por dos grandes pilares. Uno es el paradigma de la escasez, que lo explicaba antes, y otro es el oligopolio de la emisión monetaria. El oligopolio se da porque, justamente, es decir, los únicos legalmente autorizados para crear dinero son los bancos centrales, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo, y luego están los bancos creando el dinero bancario, que es, a mi entender, una ilegalidad. El Estado crea lo que llamamos la base monetaria, que es el dinero físico que todos utilizamos a diario, tenemos en nuestras carteras y en nuestros bolsillos, y el banco crea el dinero bancario, oferta monetaria. Lo paradójico es que el Estado, que es el que supuestamente, de acuerdo a la legalidad, tiene la competencia exclusiva y excluyente de emitir dinero, la base monetaria de dinero físico que imprime es el del 3 al 5% del dinero que funciona y que circula en la economía. Todos sabemos que funciona en las cuentas bancarias, en ordenadores, o sea, en transferencias bancarias, y todo ese movimiento sustituye al dinero físico. El dinero físico es el 3 al 5%. El resto, el 95-97%, es la oferta monetaria que manejan los bancos en forma virtual. Pero ese 3 o 5% provoca un señoriaje
que a mi entender son de dos maneras. Hay dos tipos de señoría. El señoriaje, que viene de los señores feudales, o sea, el señor feudal, es decir, históricamente, y ante los monarcas absolutistas, justamente decir, en su reino lo primero que hacían era imponer su moneda, porque el control de todo depende de la moneda. El señoraje primero es que al Banco Central Europeo y al Banco de España y los demás bancos centrales, emitir un billete no le cuesta más que 10 centavos, o menos, 10 centavos o 10 céntimos de euro. Eso es lo que la Casa de la Moneda gasta o debería pagarse por un billete tanto de 100 euros como 200 euros como de 500 euros. Luego los bancos centrales se los da a los estados y le paga a sus trabajadores, policías, bomberos, investigadores, médicos, guardias civiles, les costó 10 centavos. Un trabajador, supongamos que gane 2.000 euros por mes, trabajando todo un mes, al Estado le cuesta 40 céntimos. 40 céntimos. Eso se llama el señoriato. Y lo que digo no lo digo por decirlo. Es decir, la decisión del Banco Central Europeo del 20 de marzo del 2003 con relación a la sustitución de billetes mutilados o deteriorados dice en su artículo 4.2 que el importe de la tasa será de 10 céntimos. Los bancos, por sustituir un billete de 100 euros, 200 euros, 300, 500 euros, 10 céntimos. Lo dice la ley europea. Y luego está el segundo señoriaje. El segundo señoriaje, ¿cuál es? Es que cuando el Banco Central emite un dinero, lo emite, como dijimos antes, con un valor facial de 100 euros, pero fundamentalmente con un poder adquisitivo de 100 euros. En la medida de que están haciendo una emisión espuria, ese dinero, a medida que va pasando de mano en mano, va a los trabajadores, de los trabajadores a los comerciantes, de los comerciantes a los mayoristas, y así en toda la cadena de comercial y producción, el dinero va perdiendo valor, va perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque vamos pagando el impuesto inflacionario, que se llama, sin darnos cuenta de que todos tenemos en nuestros bolsillos un dinero que día a día, segundo a segundo, va perdiendo valor. Y no somos conscientes que estamos pagando un impuesto, que es ese impuesto inflacionario, que es totalmente ilegal, porque o sea, los impuestos tienen que estar regulados y tienen que estar determinados. Y no hay ninguna ley que obligue al ciudadano a pagar ese impuesto, y en este caso ese señoriato. Pero eso se da justamente por el oligopolio en la emisión. Las cosas, que nosotros decimos, aumentaron las cosas no aumentan. Lo que pasa es que la moneda se degrada. No somos conscientes de eso, que la moneda pierde poder adquisitivo. Solo comparar la cotización del oro. ¿Cuánto valía el euro, cuánto valía el dólar hace años? ¿Cuánto valía un gramo de oro? ¿Cuánto vale oro? No es que el oro haya aumentado, sino que las monedas han perdido poder adquisitivo. Esto ya pasaba en la época de, como decía antes, de los monarcas, de los señores feudales. ¿Qué hacían? Recogían todo el dinero una vez al año, cada 2 años, y lo raspaban. Al rasparlo, como eran monedas de oro o plata pura, le sacaban, al rasparlo, le limaban una partecita de su peso. Eso es la inflación, en definitiva, es degradar la moneda. Y eso es lo que pasó en Roma. Roma cae justamente por esta situación. Un denario pesaba 4,5 gramos y pasó a pesar al poco tiempo 3,41 gramos en la época de Nerón, hasta que en un momento que ya ni siquiera era de plata. Cuando su moneda se deterioró y nadie aceptaba como unidad monetaria el denario, es donde Roma se empieza a desestructurar. Por lo tanto, la emisión espuria es la degradación de la moneda y es el impuesto inflacionario que todos permitimos cuando no lo tendríamos que permitir y tendríamos, por el contrario, ocuparnos de que no sea así. Para que tengan una idea de la magnitud del problema que les estoy diciendo, en el año 73, en un reglamento se decía, cuando comienza la Unión Europea y la Unidad de Cuenta Monetaria Europea, que el valor de la moneda europea era el equivalente a 0,8886 gramos de oro fino. 5 años más tarde, en el año 78, sale un reglamento donde dice que esa definición ha dejado de ser conforme con las reglas vigentes en el sistema monetario internacional. Y nace lo que se llama el fiat money, que es hágase el dinero.
el dinero que todos manejamos no tiene absolutamente ningún respaldo de ningún tipo. Es una decisión política que era, como decía antes, con 10 céntimos hago dinero. Pero lo más grave con relación al Banco Central Europeo en este momento es que justamente en el año 2001 el Banco Central Europeo saca una decisión que entre sus apartados, aparte de recordar que es el único autorizado para la emisión de billetes, dice textualmente en su considerando tercero: no procede someter la emisión de billetes en euros a límites cuantitativos o de otra clase, pues la puesta de billetes en circulación se rige por la demanda. Eso quiere decir que el Banco Central Europeo puede emitir absolutamente lo que quiera, sin ningún tipo de límite, ni cuantitativo de ninguna clase. O sea, no tiene ningún control. No solo eso, sino que luego también hay una decisión que habla de unos criterios objetivos para definir el coste del dinero, con lo cual pueden inventarse el dinero que quieran y encima ponerle un costo diferente al de 10 céntimos, que es el costo real. Y todo eso, de una manera u otra, lo pagamos nosotros. Pero lo curioso es que decimos, ¿cómo puede ser todo esto que estoy hablando? Estamos hablando del 3 al 5% del movimiento financiero mundial, o sea, bueno, en este caso de Europa. El otro 95-97 lo manejan los bancos. O sea, que por lo tanto, es decir, todo el control político, toda la legalidad, es sobre el 3 o al 5%. Una cosa prácticamente irrelevante. ¿Cómo se da el otro 95-97%? Pues somos nosotros mismos, sin darnos cuenta, sin saberlo, los que al aceptar un crédito permitimos que los bancos emitan un dinero que si no tendrían derecho. Si los ciudadanos no firmáramos los créditos hipotecarios, créditos personales, créditos de cualquier tipo, no le daríamos lugar a que los bancos pudieran emitir el dinero bancario. Es decir, todas las estrategias que decimos, vamos a luchar contra los bancos, vamos a hacer esto, somos nosotros mismos los que estamos firmando los créditos. Y entonces el banco lo único que hace es incluir en sus ordenadores, ¿cuánto quiere? 100.000 euros, 200.000, 1 millón, lo ponen en un ordenador y ya se hizo el dinero. Pero no es que se hace dinero mágicamente, es muy simple de comprender. Cuando uno firma un crédito, ¿qué está haciendo? Es como si firmara un pagaré. Si yo firmo un pagaré y le doy al señor un pagaré, el señor es más rico, o sea, que hace 2 minutos. ¿Por qué? Porque ahora tiene un crédito. Presten atención al juego de la semántica en el cual estamos atrapados. Nos dicen que nos dan un crédito y somos nosotros los que le estamos dando el crédito a los bancos. ¿Se entiende? Si yo firmo un pagaré y le doy a alguien un pagaré mío y yo soy solvente, esa persona tiene más patrimonio que antes de que yo se lo diera. Entonces, ¿qué pasa? El banco, una vez que recibe ese pagaré o ese crédito, ese contrato hipotecario o ese contrato de préstamo de crédito, lo patrimonializa. Como es un activo, lo patrimonializa. Por lo tanto, en su contabilidad tiene en su haber deudores varios. Tiene varios deudores, alguien que le firmó un crédito. Ese haber que tiene, o sea, en su debe contable, crea del otro lado, para compensar el balance, una cuenta que algunos la llaman cuenta de crédito cliente, otros la llaman cuenta de crédito vinculada, que es que por el mismo importe del crédito firmado por nosotros, crea la cuenta de crédito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, el crédito patrimonializa, el banco patrimonializa el crédito y en contraposición nos abre una cuenta de crédito. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiésemos firmado el crédito hipotecario, por ejemplo, el banco no podría haber patrimonializado y no podría haber abierto la cuenta. O sea que, por lo tanto, somos nosotros mismos los que nos estamos dando el préstamo. Pero claro, el banco dirá, pero yo entrego dinero físico. Es decir, llega un momento determinado que entrego dinero físico. ¿Qué hace el banco para entregar ese dinero físico? Pues le quita a los cuentacorrentistas y a sus clientes su dinero, sin avisarle, sin pedirle permiso, sin pagarle ninguna participación en ese negocio crediticio que acaba de realizar, y nos da a nosotros el dinero, el efectivo, que pertenece a todos nosotros, inclusive a mí mismo. O sea, resumiendo, yo firmo el crédito y doy lugar a que se cree el dinero, y a su vez pongo el dinero parcialmente
que el dinero, el banco me vuelve a dar como préstamo, pero cobrándome un interés. Es una cosa realmente sorprendente que la sigamos aceptando, ¿no? Es decir, todo eso se dice en el coeficiente de caja. El coeficiente de caja es una de las mentiras que tiene todo este sistema. Se comienza en el año 60, después de la creación del Fondo Monetario Internacional, y entonces Franco se tiene que adecuar o quiere adecuarse a esta política económica monetaria mundial del Fondo Monetario. La excusa para el coeficiente de caja decía que era crear una masa de dinero que luego diese a nuevos y mayores créditos. Eso se modificó en el año 83 y se decía que era para controlar el proceso de creación de dinero y de activos líquidos. Claro, es decir, el dictador no tenía problema de decir, cojo este dinero, pillo este dinero para crear una masa. Luego en el 83, ya en democracia, habría que decir, no, era para controlar el proceso de creación. Y ya la modernidad del sistema europeo de bancos centrales y del Banco Central Europeo nos dice el eufemismo que es por política monetaria. Lo curioso es que de esa política monetaria, y con esto del encaje fraccionario que dice, creo que esto está expuesto en varios lugares, hay vídeos en YouTube del dinero de deuda, es decir, poco a poco se va conociendo, y si no los invito a que lo busquen, vendría a ser resumiendo de que si un cliente pone en un banco 1.000 euros, es decir, el coeficiente de caja es el 10%, el banco tiene que retener ese 10% y los otros 900 los puede prestar. Como esos 900 que los presta, ese señor los usa de una manera u otra, vuelve a ingresar al sistema, el sistema recibe 900 euros de vuelta, tiene que guardar el 10%, o sea, de los 900 guarda 90, presta 810, y así, se comprende, va evolucionando. Si todo el dinero entrara y saliera perfectamente del sistema bancario, de los 1.000 euros iniciales de un cliente, el sistema bancario crearía ficticiamente hasta 10.000 euros. Si se ingresan 100.000 euros, generarían 1.000.000 de euros. Todo ficticiamente con este sistema del encaje fraccionario, o sea, el coeficiente de caja. La gravedad del problema es que no es el 10%. En Europa era el 2%, y después de la crisis del 2008-2009, el Banco Central Europeo tomó la decisión de bajarlo al 1%, solamente el 1%. Con el 1%, si hacemos el mismo cálculo, con 100.000 euros, las entidades bancarias crean ficticiamente 10 millones de euros. Con 100.000 euros se crea ficticiamente 10 millones de euros. Multiplíquelo por el valor del movimiento de la economía, del valor financiero de los movimientos financieros de Europa. Todo esto se construye en base a una serie de excusas teóricas. Como dije, el coeficiente de caja, que es el encaje fraccionario, se dice que es decir, el dinero que el banco tiene que guardar para atender las ventanillas, es lo que vulgarmente se escucha, dice, no, tiene que tener como caja chica porque la gente retira el dinero y en el movimiento ese bancario necesita efectivo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de caja está depositado en el Banco Central Europeo o en el Banco de España. Por lo tanto, no es el movimiento de caja. Pero es que además, el coeficiente de caja, no autoriza a que los bancos utilicen sin autorización el dinero de los cuentacorrentistas. La utilización del dinero de los cuentacorrentistas está fundamentada en otra interpretación, que es otra excusa teórica, que desgraciadamente, o sea, también lo hizo Franco, es decir, bueno, se inicia mucho antes la interpretación de lo que es un depósito irregular, que luego, si hay tiempo o en otra charla lo explicaría, pero en definitiva, es decir, el depósito irregular es porque se considera de que uno deposita el dinero y entonces el banco pasa a ser propietario del dinero depositado, porque es un bien fungible. La excusa es decir que si yo ingreso 100 euros, el banco esos 100 euros los puede usar y lo único que debería devolverme es lo que los romanos llamaban el tantunde, que era la misma cantidad y la misma calidad. O sea, la misma cantidad 100, la misma calidad euros. Yo lo único que debo son 100 euros. Y como estoy actuando como dueño de ese billetito,
se lo puedo dar a otro, entonces dicen que es un depósito irregular y por lo tanto me hago propietario. Lo curioso es que nos cobra administración como depositantes, es decir, tienen un deber de custodia porque administran nuestro dinero y nos cobran de eso, pero ellos se apropian del dinero. La trascendencia de todo esto es que el beneficio que se obtenga con ese dinero, el banco no lo tiene, se lo puede quedar, no lo tiene que ceder. Si yo soy un administrador, todos los beneficios de lo que administro es del dueño de ese patrimonio administrado. Es una pequeña diferencia. Y el punto más sangrante es ahora que se ha llegado, no sé si saben lo que se han hecho con las titulizaciones de los créditos hipotecarios y las titulizaciones de activos. Que los bancos han cedido los créditos hipotecarios a inversores, o sea, los meten todos en un fondo, lo hacen como un paquete y lo venden de a pedazos, venden los bonos. Pero lo más importante es que los bancos dejan de ser los acreedores hipotecarios, sacan de su contabilidad el riesgo y transmiten a los bonistas. Por lo tanto, todos los juicios hipotecarios, o la mayoría de los juicios hipotecarios que se están haciendo hoy en España, por resultados de embargos y desahucios y desalojos y gentes en la calle, y con la policía sacándolos, y con los mozos de escuadra, y con los geos, y con toda la parafernalia, son nulos de pleno derecho, son ilegales. Porque los bancos, si bien tienen legitimación activa para actuar como responsables de la cobranza, están actuando en nombre propio. Y esos créditos no les pertenecen. No les pertenecen, pertenecen a los fondos estos de titulización. Es una cosa curiosísima que recién ahora se está empezando a mover y todavía la justicia española no se ha expedido en ninguna causa, pero la realidad es que todos los juicios, o la mayoría de los juicios hipotecarios, tendrían que ser declarados nulos de pleno derecho y devolverle a la gente sus propiedades, sus casas, o sea, todos los bienes ejecutados. La cosa cada vez se complicaría más, o sea, ahora creo que saben que el 21 de enero de este año el Banco Central Europeo dictó un plan de estímulo monetario que era similar al plan de Bernanke que se realizó en Estados Unidos, que entra en vigor ahora en marzo del 2015 hasta septiembre del 2016. La decisión es que se van a aplicar, o sea, se van a inventar, el Banco Central Europeo va a emitir de la nada, como dijimos antes, sin ningún límite, 60.000 millones de euros por mes. 60.000 millones de euros por mes. Hasta septiembre del 2016 representa 1.140.000 millones de euros. Todo ese dinero se va a volcar a la economía, con lo cual la moneda, el euro, o sea, ya ha sufrido una desvalorización y hubo una crisis con el marco suizo, que hubo una pérdida del 35%, o sea, hace poco tiempo. Pero todo eso va a ser utilizado justamente para comprar todos estos bonos de titulización hipotecaria. O sea, los bancos pueden ceder como garantía para obtener ese dinero los bonos de las titulizaciones hipotecarias y los bonos garantizados. O sea, no sé si me siguen lo que significa. El dinero se inventa de la nada. Con ese dinero se dan préstamos. Esos préstamos se titulizan, se provocan bonos. Y luego con los bonos garantizo nueva emisión de dinero que sale de la nada. Es un círculo vicioso que no termina nunca. Con lo cual, llevando el encaje fraccionario al 1%, la única solución que se están aportando es seguir inflando el globo. Y por una ley de física inevitablemente va a explotar. O sea, inclusive ya la misma comunicación del Banco Central Europeo habla de la distribución de posibles pérdidas. O sea, están largando 1 billón y pico de euros, 1 billón, sabiendo de que lo que van a hacer es quedarse con bonos basura. Todo eso lo vamos a pagar nosotros, no lo van a pagar ellos. Lo pagamos por el impuesto inflacionario, lo pagamos por la economía, lo pagamos por el aumento de las cosas, lo pagamos con impuestos, lo pagamos de cualquier manera. Pero para interpretar todo esto, debemos volver a lo que yo decía, que el punto fundamental es la escasez, esa escasez ficticia.
¿Qué pasa con la escasez? Es decir, porque hablamos de la escasez, pero ¿cómo se patentiza la escasez? La escasez se patentiza de la siguiente manera. Cuando uno hace un contrato, llega a un acuerdo con un banco, por ejemplo, por 100 euros. Cuando nosotros firmamos, damos, como explicaba antes, firmamos el documento, lo entregamos y recibimos la cantidad de 100 euros o de 100.000 euros. A la hora de que yo tengo que pagar el crédito, comprendo que no tengo que devolver 100.000, que tengo que devolver muchísimo más. Supongamos como ejemplo, al cabo de 20, 30 años, que tengo que devolver 200.000 euros. Pero ¿cuál es el tema? El banco se ha inventado los 100.000 euros que nos prestó con el mecanismo que explicaba antes. Pero los 100.000 euros de intereses no se lo ha inventado nadie. Por lo tanto, si hacemos una microeconomía en este ejemplo, el capital que está dando vueltas son 100.000 euros. Pero yo luego tengo que pagar 200.000. ¿De dónde salen esos otros 100.000? Esa es la escasez. La escasez es real, monetaria y financiera, provocada por los intereses. Entonces, los ciudadanos se quedan, es decir, sabiendo de que tienen que devolver una cosa que no tienen y que de algún lado tienen que sacar. ¿Cuál es la idea? La idea es lo que nos dijo Adam Smith, la competencia evolutiva. Con la competencia evolutiva, ¿qué tenemos que hacer? Salir a la calle, pelearnos con las demás personas para poder obtener la plusvalía que nos dé los recursos suficientes. Eran recursos escasos, necesitamos nuevos recursos para estas necesidades crecientes que es el interés. El ganador podrá pagar su crédito, el perdedor será el del juego de la silla, que queda desplazado del mercado. Cuando yo pago finalmente el crédito, le estoy dando la suma del poder al poder financiero. ¿Por qué? Porque es decir, es la unión de la escasez con el oligopolio de la emisión. Y eso es la suma del poder. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un bien escaso, por ejemplo, pongamos el aire, pongamos el agua, si decimos que algo es escaso, imaginémonos que tenemos aquí una central que nosotros controlamos el paso del agua y decidimos si abrimos o cerramos. ¿Cuánto podemos tardar en tener el dominio de una ciudad o del mundo o de un país? Lo que querramos, segundos. Es decir, porque automáticamente cortamos el oxígeno, cortamos el agua y controlamos todo. Un elemento escaso y un oligopolio en la emisión, que es el control. Eso nos da el poder. Y así funciona el sistema monetario. El sistema monetario, es decir, se basa en dos herramientas fundamentales. Una son los impuestos. Los impuestos, al contrario de lo que nos explican, el motivo fundamental de la existencia de los impuestos es que tengamos que aceptar el sistema monetario. No hay otro. Ya lo hacían todos los monarcas, lo hacían los señores feudales. Porque los servicios, la participación de los gastos, las tasas, las podríamos pagar de cualquier manera. Ya vimos antes cómo, es decir, llegando a un acuerdo se puede llegar a pagar de cualquier manera. Pero los impuestos, los estados y los reinos dicen no, se tiene que pagar en mi moneda. ¿Por qué es eso? Porque justamente es la única manera de que nos obligan a aceptar la unidad económica esa. ¿Por qué? Porque si no pagamos los impuestos tenemos unas consecuencias, nos embargan, nos reprimen, nos pasa de todo, y entonces para pagar los impuestos tenemos que utilizar el sistema monetario vigente. Y para eso todos nuestros servicios, todo nuestro trabajo, todas nuestras mercancías, tenemos que exigir como pago de ellas la unidad económica vigente para poder pagar los impuestos. Y eso es lo que nos lleva a esa obligación. Y la otra herramienta del sistema es la existencia de los bancos centrales. La función primordial, por más que nos expliquen qué política monetaria, qué lo que sea, es decir, la función principal de los bancos centrales es ser el último prestador. Si el Banco Central no existiera como último prestador, todos los bancos están en quiebra técnica. Todos los bancos están en quiebra técnica. El Banco Central, como explicaba antes, que dice, es decir, sin límite, sin control, solamente por la demanda, puede emitir, o sea, puede inventar dinero. Este Banco Central, como último prestador, es el que le salva los problemas a los bancos, que los bancos están todos sobregirados y entonces es la única manera que sobreviva el sistema. El sistema dinerario, en definitiva, lo único que tiene que ser
es un medio de comunicación, de circulación, es un medio de pago para que circulen los bienes y servicios, así como funciona un río, como funciona una autopista, como funcionan las vías del ferrocarril, que transportan los medios de circulación, barcos, vehículos, trenes, y el dinero, es decir, como explicaba antes, lo único que transporta es riqueza. Que eso demuestra que el dinero fiduciario, que no tiene respaldo, o sea, no tendría que ser considerado dinero. Y por el contrario, el atesoramiento, que es la interrupción de ese tráfico, el atesoramiento es guardar el dinero, que se lo premia con un interés, es algo antisistémico. ¿Por qué? Porque el interrumpir una vía de circulación tendría que ser algo que tendría que estar castigado. Por el contrario, el sistema premia el atesoramiento y nos enseñan de chiquito las ventajas y las virtudes del ahorro y se lo premia con el interés, cuando en realidad eso es lo que provoca la desaparición de la circulación de los bienes y servicios y el funcionamiento de la economía. ¿Cómo podríamos evitar o superar esas crisis? Todos sabemos, inclusive intuitivamente, que es con la autosuficiencia, ¿no? Hay en este momento muchas iniciativas medioambientales de cultivos orgánicos, de cultivos propios, de generación de energía. Buscamos la autosuficiencia y sabemos que ese es el camino, porque si somos autosuficientes no vamos a depender de nadie. Pero hoy en día, en una sociedad tecnológica como la que estamos viviendo, con la tecnología que hay, los medios de transporte, los medios de comunicación, ¿cómo hace un ser humano normal, individual, inclusive un grupo social, para ser autosuficiente? Es prácticamente imposible o impensable, obviamente sin perder calidad de vida. Yo personalmente no estoy a favor de las teorías estas de la economía decreciente, y si considero de que no es el camino el de crecer y el volver a tiempos pasados. Considero que lo importante es decir, avanzar sin perder ninguna tecnología, ninguna capacidad, pero ser autosuficiente. Y la autosuficiencia solamente se logra siendo autosuficiente a nivel monetario, a nivel dinerario, con la emisión, con la propia emisión de dinero, o sea, de unidades económicas, de una moneda común, es la única manera que logremos la autosuficiencia. La emisión libre de unidades dinerarias nos lleva al paradigma de la abundancia, porque seremos nosotros los que controlaremos, no dependeremos de nadie, ni de una entidad financiera, ni de ninguna institución de ningún tipo, no existirían los intereses, no existiría la tasa de retorno o el decir, este proyecto no es rentable. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno hace competir a todos los proyectos medioambientales, sociales o de todo tipo contra el interés parasitario de un banco. Solamente competiríamos con los costos internos, por lo tanto, daría lugar a que existan muchísimos más emprendedores que puedan iniciar todo tipo de actividades de proyectos sociales y ambientales y serían productores de calidad. ¿Por qué? Porque habría consumidores responsables y exigentes que lo pudiesen pagar. Por lo tanto, desarrollando un sistema dinerario alternativo con una universalidad de la emisión y con el paradigma de la abundancia, nos llevaría a la solución que es la cooperación evolutiva y nos pondría en el camino virtuoso de una libertad y de un autoabastecimiento, eliminando el oligopolio y eliminando la escasez ficticia que nos hace vivir. Y dejo como reflexiones para abordar justamente la creación de sistemas dinerarios alternativos y el inicio de acciones judiciales contra el Banco Central Europeo y contra el Banco de España y demás entes que lo conforman. Muchas gracias. Yo, que soy un muy mal narrador, voy a empezar la historia por el final y os voy a mostrar, yo desde luego lo tengo mucho menos organizado que Óscar, os voy a mostrar una serie de gráficos en los que veréis, espero que de una forma muy gráfica, valga la redundancia, cuál es la esencia de esa forma de organizar
que tiene el Banco Central Europeo y con él las instituciones de la Unión Europea y las demás instituciones que están regulando, estructurando la actividad económica, la actividad que determina qué podemos tener, qué podemos utilizar, qué podemos consumir, etc. Mirad la primera gráfica, es muy interesante. Se refiere, la mayor parte de estas gráficas, todas estas gráficas en definitiva, os van a mostrar diferentes líneas, diferentes evoluciones. La primera veréis que pone de relieve la referencia entre el salario real, la productividad del trabajo y la participación de los salarios. Si vosotros fuerais unos economistas ortodoxos, esto sería imposible, esto es un absurdo, esto es una entelequia, esto no puede ser. Por definición, la productividad de un recurso, la productividad de un factor, es equivalente a sus emolumentos, a su pago. Por consiguiente, no es posible, simplemente, que haya una desviación entre la productividad y el salario. Pero ved lo que ha ido pasando. Mirad, hasta los años 70, principios de los 80, se produce efectivamente ese paralelismo que predica la economía ortodoxa. Sin embargo, a partir de ese momento, de que se produce una desviación, esta línea, yo para estos colores, digámosle violeta, que representa el salario real, la línea roja, que representa la productividad, y finalmente la línea verde, que representa la participación de los salarios en la renta total, en el Producto Interior Bruto que se llama, que es aproximadamente lo mismo. Ve, a partir del momento en que se produce esa quiebra, de forma sistemática, hay una parte, un agujero entre ambas curvas, entre ambas rectas en este caso, que da lugar a una disminución, automáticamente, a una disminución de la participación de los salarios en la renta global. ¿Lo veis? Claro. Y en la siguiente curva aún se ve más claro. Aquí veréis una serie de curvas que significan que posteriormente las llaman las tijeras. Son dos curvas que se cortan y una va en el sentido contrario de la otra. Aquí tenemos una cosa que también es contraria a una cierta ortodoxia económica. Nos dice que hay la tasa de beneficio es lo que determina la acumulación de capital. Eso se ha hecho siempre así. Casi es un axioma, tan axioma que ni siquiera se revisa la cifra real sobre esta materia. Pero ved lo que ocurre realmente en esta materia. Estamos hablando de cifras de la Unión Europea a 15. Ved lo que ocurre. La tasa de beneficio va bailando alrededor de la tasa de acumulación hasta principios de los años 80, y entonces la tasa de beneficio se dispara y la tasa de acumulación permanece entre estas dos líneas. ¿Lo ves? Ese es un elemento clave. Estamos hablando de que las políticas que se han estado aplicando tenían como excusa fundamental el decir: los beneficios de hoy son la inversión del mañana y los empleos del pasado mañana. Pues no, los beneficios de hoy son beneficios de hoy, se meten en el bolsillito, se destinan a consumo conspicuo y se destinan ¿a qué? Básicamente a especulación financiera. Ved la siguiente gráfica. Aquí tenemos otro par de curvas, otras tijeras muy interesantes. Nos dicen cuál es la participación de los salarios nuevamente en la renta global, en el PIB, y por otro lado, cuál es el endeudamiento de los hogares. Aquí lo llaman sobreendeudamiento. Fijaos, mientras la participación de los salarios se mantiene alta, el endeudamiento de los hogares está bajo. Pero, nuevamente, a partir de los años 80, se produce una caída que tenía por finalidad
aumentar los beneficios de la gráfica anterior, una caída que va bajando al mismo tiempo que aumenta el endeudamiento de los hogares. Por dos motivos fundamentales. Uno, porque naturalmente hay una serie de consumos que o bien son imprescindibles o bien son socialmente promovidos, fomentados, con lo cual, evidentemente, la gente que, como es normal, aspira a tenerlos y como no puede tenerlos por la vía de su renta, por la vía del salario, lo tiene por la vía del endeudamiento. El segundo motivo es sencillamente que se han ido eliminando otros mecanismos de políticas económicas, básicamente políticas fiscales, políticas estructurales en el sentido de políticas de redistribución de la renta, y se han ido estableciendo políticas monetarias. Y las políticas monetarias, cuando las cosas van un poquito flojas, consisten básicamente en inventarse mucho dinero, como decía el compañero Óscar, y ponerlo a tipos de interés muy bajos, con lo cual existe la tentación de endeudarse. Tentación que puede entenderse como racional en un momento determinado, porque, por ejemplo, estamos pagando un alquiler que es más alto que la cuota que tenemos que pagar por nuestra hipoteca. Y desde ese punto de vista podría entenderse como racional el que la gente opte por adquirir la propiedad. Y de hecho, durante mucho tiempo, ese mecanismo ha ido funcionando, por lo menos en España y en otros países. La siguiente curva, dos curvas, en este caso tres, perdón, es un poco la madre de todo. Veamos cómo evoluciona la participación de las finanzas en la actividad económica, el margen de beneficio y las desigualdades. Nuevamente ved que se produce la quiebra alrededor de los años 80 y esos cambios de política, y las desigualdades van aumentando hasta que hay ese aumento rampante con motivo de la última crisis. Naturalmente se dice la crisis es una estafa, ¿cierto? En ese sentido, por lo menos se ha alargado más allá de lo que sería sensato, pero además es una estafa continuada con relación a las estafas que ya se realizaban anteriormente. Y vamos a acabar con la primera curva, que esto de subir y bajar, pues ya sé que es un poco pesado, que os resumirá fundamentalmente todas las anteriores. La evolución paralela entre la tasa de paro y el indicador de financiarización de la actividad económica. Conforme va evolucionando, va aumentando la tasa de paro, acaba alrededor del año 2007. Si seguimos la curva veremos que se dispara ambas curvas posteriormente, pero los datos no los tengo completamente al día y por eso he preferido quedarme. Pero ve, las curvas, varias de ellas son de un autor que es Michel Lisson, que pone de relieve algunas de estas comparaciones muy importantes. Bueno, se entiende claramente cuál es el mecanismo, cuál es el motivo y cuál es la forma de llevar a cabo, de implementar estas políticas. Básicamente, la idea es, hemos de establecer una nueva lucha de clases, pero una lucha de clases muy particular. ¿Por qué? Porque se partía de una situación anterior en la que la distribución social era relativamente igualitaria para los estándares actuales y se procede a un cambio sustantivo, a un cambio fundamental en esa situación. Y en ese cambio fundamental, la idea es, hay que reducir la participación de los sectores sociales que no generan inversión y, por tanto, al no generar inversión, no generan crecimiento, no generan actividad económica. Y, por consiguiente, la política, la nueva política, todas las loas de la nueva política iban en ese sentido.
Claro, el problema es que cuando tú realizas esa redistribución hacia arriba, realizas también una redistribución en cuanto a la propensión a demandar bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el que ya tiene mucho, si se le añade algo más o mucho más, no va a consumirlo todo, va a consumir una parte pequeña, va a demandar una parte pequeña, y con el resto va a intentar invertir para obtener un beneficio. Mientras que el que no llega a final de mes, si se le da un poco más o se le da bastante más, automáticamente lo va a gastar, con lo cual va a generar inmediatamente demanda. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Pues muy sencillo. Vamos a tener un déficit de demanda, y eso es lo que se ha ido generando desde los años 80 para acá. Un déficit de demanda. Déficit de demanda que se ha paliado en cierta medida a través del sobreendeudamiento que veíamos. Pero naturalmente las deudas al final hay que pagarlas, y el problema cuando hay que pagarlas es que no se disponen de recursos para ello, porque la política redistribuidora hacia arriba precisamente lo impide. Y entonces aquí viene el problema. Tenemos una cantidad de dinero, hemos aumentado los beneficios de una forma muy sustantiva, y otro tipo de rentas varias y diversas que están en la escala alta de la distribución de la renta, pero no tenemos la salida de la demanda, no tenemos la salida de la inversión productiva, porque naturalmente si alguien se cree su propia propaganda y piensa que efectivamente la idea es vamos a invertir en producción, realmente cuando llega al final de la producción hay que venderla. Y si resulta que no es posible venderla porque no existe demanda suficiente, ¿qué hace? ¿Se la come? Es obvio, entonces, que va a ir a parar a otro tipo de productos. Y ese otro tipo de productos tienen la curiosa característica de que al no ser producidos, no hay la posibilidad de generar el circuito económico que redistribuye o que distribuye entre todos los sectores sociales. Sencillamente se adquiere alguno de este tipo de bienes que se vuelven a vender, generando una espiral especulativa, una burbuja. Bien, esas son las características de la actividad económica, esos son los motivos de fondo de la actividad económica. ¿Y qué hacen los bancos centrales? Ante este panorama, ¿qué hacen los bancos centrales? Porque naturalmente los gobiernos, a través de las políticas fiscales, a través de las políticas industriales, están haciendo muy poco. Y en buena medida la idea es que hagan aún menos. La idea es que los gobiernos estén maniatados y no puedan hacer política económica, y naturalmente la política económica que menos deben hacer es la política de redistribución. Evidentemente las políticas fiscales se intenta y se consigue paralizarlas a través de las políticas de la deuda. Primero, existe una gran cantidad de deuda pública. Segundo, esa deuda pública además tiene la dificultad de que hay que obtenerla en los mercados financieros internacionales. Hay otra posibilidad que Estados Unidos ha utilizado ampliamente, que Inglaterra ha utilizado ampliamente, etc. Cuando tú tienes el control de tu propia moneda, puedes inventarte el dinero, sencillamente, y distribuirlo. Y si hay una buena salida en el mercado de ese dinero, como ocurre con el dólar, en cierta medida, con la libra y con las demás monedas europeas, pues efectivamente no suele haber demasiadas dificultades. Y en todo caso, si están denominados en esa moneda, y suelen estar las importaciones de ese país y las actividades
económicas de ese país suelen estar denominadas en su propia moneda, obviamente, se puede cubrir el pago de esa deuda. Sin embargo, en la Unión Europea eso no ha pasado. En la Unión Europea hay una serie de países periféricos que se han encontrado con una dificultad muy fuerte a partir de la segunda parte de la crisis, de lo que sería la segunda parte de la crisis. La segunda parte de la crisis viene caracterizada entre los países periféricos precisamente por su falta de recursos para atender a su deuda y por consiguiente por la falta, por las deficiencias, por los problemas para atender a sus propias necesidades, porque naturalmente han tenido que imponerse, naturalmente lo digo entre comillas, han tenido que imponerse unas políticas de austeridad detrayendo recursos de las otras funciones o finalidades para destinarlas al pago. Fijaos en esta doble curva, es la del paro de la zona euro y la del paro de Estados Unidos. La fuente es el Banco Central. Mirad, la curva de Estados Unidos sube fuertemente con la crisis de 2008, 2009, 2010 y a partir de ahí baja claramente. La curva de la Unión Europea, por el contrario, sube más suavemente y alrededor de 2011 parece que hay un descenso suave. Sin embargo, hay un segundo choque a partir de 2011 que genera la situación. ¿Lo veis? Básicamente, ¿por qué es eso? Básicamente por el problema de la deuda de los países periféricos. Si vemos las curvas de los diferentes países de la Unión Europea, veréis que son los países periféricos los que generan esa forma de la deuda. Los que generan, bien tienen un crecimiento continuado, o bien hay una primera inflexión alrededor de 2011 y una subida posterior. Aquí están los famosos PICs, que los países de centro y norte de Europa llaman despectivamente cerdos, etc., porque se supone que ha sido por la holgazanería por la que han generado esta situación. No, fundamentalmente es por la política del Banco Central Europeo, que les ha impuesto como salida a sus propios problemas, les ha impuesto unas políticas de austeridad que eran absolutamente suicidas y que desde luego son absolutamente contrarias a las situaciones de crisis, de depresión, como se llama ahora, de recesión. En las situaciones de recesión lo que no se debe hacer es precisamente lo que se ha hecho y es lo que ha generado esa situación que estamos hablando. ¿Por qué los bancos centrales realizan estas políticas? El Banco Central Europeo, tengamos en cuenta que lo único que ha garantizado durante este tiempo es la supervivencia de los bancos, de los otros bancos, de los bancos comerciales. Y la supervivencia de los bancos comerciales se ha garantizado básicamente a través de la aportación a expuertas del dinero de los contribuyentes. Eso es una imposición, probablemente tal como está organizado, era una necesidad en el sentido de que debía garantizarse los fondos, los depósitos de los ahorradores. Pero mucho me temo, mucho me sospecho que la finalidad del Banco Central Europeo no era esa. La finalidad del Banco Central Europeo era garantizar que no les pasara nada a los bancos comerciales de los países centrales de la zona euro y de la propia Unión Europea en general, que eran los que estaban muy cogidos por parte de los
préstamos, de los créditos que habían ido realizando a los bancos de la zona periférica. Y de hecho, la posibilidad de la burbuja, la amplitud de la burbuja inmobiliaria en la zona periférica, y particularmente entre nosotros, básicamente fue debida a la existencia del mercado de franja, en el cual se hacía la distribución de los créditos y préstamos por parte de unos bancos y otros, lo cual significaba los bancos de los países del centro y del norte de Europa prestaban grandes cantidades de dinero a los bancos del sur de Europa, que las invertían en la situación más rentable, naturalmente rentable a corto plazo, que eran las respectivas burbujas que se han ido formando en este tiempo desde la creación del mercado interbancario europeo. Pero naturalmente la idea es que ahí los acreedores no son responsables de nada, los únicos que son responsables de todo son los propios países que han sido víctimas de esa situación. Y ese es el gran problema, ese es el gran secreto de la situación. Naturalmente, los bancos centrales en general y el Banco Central Europeo en particular tienen una situación muy particular, y es, como todas las agencias, que se supone que tienen que controlar a las empresas privadas. Muchas veces el control no va en esta dirección, sino va en la dirección contraria. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, primero, son aquellos con los que continuamente se están relacionando. Hay una relación muy estrecha entre el regulador y el regulado, pero además porque el futuro económico, el futuro laboral de los integrantes, de los técnicos, de los políticos mucho más, que forman parte, que se integran en esas instituciones, naturalmente, y ahora ya no solo el futuro, sino también el pasado, naturalmente está en esas mismas instituciones. Además, el Banco Central Europeo tiene unas características muy especiales que lo hacen especialmente susceptible a este tipo de situaciones. Con relación, por ejemplo, al Banco Central de Estados Unidos, a referencia, la Reserva Federal tiene por misión el desarrollo de una actividad de crecimiento económico sostenido y, junto con ello, el mantenimiento de la inflación. Por el contrario, el Banco Central Europeo tiene como único objetivo el control de la inflación. Y únicamente en el caso de que ese objetivo esté cubierto de forma que no haya ninguna duda posible o imposible, podría colaborar con las demás políticas de la Unión Europea. Naturalmente, la independencia de las agencias tiene ese efecto perverso que decíamos, efecto buscado de intento, porque de lo que se trata con esas agencias es de que la ciudadanía común no pueda influir en esos centros de decisión, y por tanto que esas decisiones se realicen, como se dice habitualmente, técnicamente. Técnicamente significa en beneficio de los que no son los ciudadanos, en beneficio de muchas veces los propios controlados, por no decir prácticamente siempre. Y ese es el gran problema, y esa es la gran cuestión. Y eso es lo que explica muchas veces el mantenimiento de determinadas políticas por parte de los bancos centrales, por consiguiente el Banco Central. Si la Reserva Federal Americana es independiente, y parte de la Reserva Federal Americana son bancos comerciales, cosa que no ocurre en el Banco Central Europeo, en principio son los bancos centrales los que componen el sistema de bancos centrales europeos que se integran al Banco Central Europeo. Pero a la hora de la verdad, mientras que por lo menos el presidente de la Reserva Federal tiene que trabajar estrechamente con el presidente de Estados Unidos, con el Congreso de Estados Unidos, etc., se prohíbe terminantemente por parte del Estatuto del Banco Central Europeo que tengan ningún tipo de contacto, que reciban ningún tipo de influencia por parte de las instituciones políticas. Y por supuesto, ya no digamos horror,
de los ciudadanos europeos. La cosa ha llegado tan lejos que han creado su propio organismo de control de las corruptelas y corrupciones, cosa que es absolutamente contraria a la normativa, y se encontraron precisamente con una reclamación por parte de la Oficina de Fiscalización de las Instituciones de la Unión Europea, precisamente porque ellos querían quedar al margen incluso de eso. La cosa va tan allá que la iniciativa legislativa en las instituciones de la Unión Europea, que por supuesto no tiene el Parlamento Europeo y que corresponde por regla general a la Comisión Europea, en tema del Estatuto del Banco Central Europeo, esa iniciativa corresponde al Banco Central Europeo. De forma que si proponen ellos la iniciativa, basta con la mayoría de votos para poder hacer los cambios. Mientras que si procede de otro origen, por supuesto no del Parlamento, insisto, porque no tiene la iniciativa, tiene que partir necesariamente de la Comisión, se necesitaría la unanimidad. Bueno, esas son las características del Banco Central Europeo, y eso es lo que hay que decirle definitivamente al Banco Central Europeo. La ciudadanía europea tenemos la necesidad de que se cambien esas políticas, de que no se siga de esa forma autista realizando políticas de crecimiento. Yo siento discrepar en eso del compañero Óscar. Políticas de crecimiento cuando estamos en el límite del crecimiento físico. Otra cosa es el crecimiento de los empleos, crecimiento de una vida más aceptable, de que todos dispongan de recursos suficientes para poder atender a sus necesidades. Eso sí, pero incremento de las variables físicas, del uso de materias y energías, no tiene sentido. Bien, pues naturalmente los bancos centrales, las políticas monetarias, las políticas fiscales toman por vértice ese tipo de políticas. Y, por supuesto, toman por vértice las políticas que han tenido como conclusión, como efecto, lo que os enseñaba al principio. Os quería enseñar simplemente una última gráfica. Esta quizás se entienda un poco peor que las anteriores, pero es muy importante. Es la gráfica que compara demanda e inversión. Continuamente se está diciendo, no, es que el problema es que la inversión... No. En esta gráfica se demuestra que no es la inversión la que genera demanda, sino que es la demanda la que genera inversión. Por consiguiente, incluso aceptando las estructuras y los requisitos centrales, hay que decir que, como decía el compañero Óscar antes, estamos hablando de una situación de auténtica estafa. Nos han venido a explicar la película de que los beneficios de hoy serán las inversiones de mañana y el empleo de pasado mañana, cuando la verdad es la contraria. La demanda actual dará lugar a la acumulación necesaria y a partir de ahí la posibilidad de atender los empleos y por consiguiente las necesidades de la mayoría de la población. Ese es el mensaje que os quería dar, y ese es el mensaje que debemos de transmitir a las instituciones europeas y particularmente al Banco Central Europeo. Y acabo con una reflexión sobre política del momento. Cuando a Grecia se le ha querido imponer, es decir, cuando al gobierno actual griego se le ha querido imponer una política económica determinada, se jugó primero con decir, no, es que no tendrán recursos porque tienen que hacer una serie de pagos, cosa que es verdad. Pero el argumento definitivo no fue ese. El argumento definitivo lo ha aportado el Banco Central Europeo, introduciendo un chantaje absolutamente inaceptable.
introduciendo el chantaje de decir, no, es que si no aceptáis las políticas que os queremos imponer, vais a tener que pasar por el aro. Y pasar por el aro significa, os vamos a privar de los recursos para que los bancos comerciales de vuestro país puedan atender a los depositantes que quieran retirar su dinero, de forma que os vamos a quebrar el sistema bancario. Os vamos a introducir un mecanismo de corralito y vamos a introducir el terror, el miedo absoluto entre el ciudadano que tiene dinero en el banco y que más que menos algo de dinero tiene que tener, aunque sea para atender las necesidades del mes hasta que cobre la siguiente nómina o la siguiente pensión. Y eso es todo. Muchas gracias y gracias por estar aquí.